Señal directa. Bueno, como usted lo sabe, ayer se convirtió en tema de análisis y de comentarios la respuesta que dio el mandatario estatal a propósito de que se tiene focalizada la zona de la central camionera, pues como un punto donde varios jóvenes han sido reportados como desaparecidos, por lo menos como el último punto de contacto de estos jóvenes o de donde se tuvo conocimiento que se encontraban o se dirigían para allá, lo cual hablaría, entre otras posibilidades, del reclutamiento forzado que está ocurriendo en los alrededores de la central de autobuses. Mire, para platicar acerca de este tema, agradecemos nos acompañe vía Zoom el maestro Jorge Ramírez, integrante del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarlos y qué bueno que toquen este tema tan importante. Pues al contrario, gracias por acompañarnos. Mire, por lo pronto se habla documentados, si no me equivoco, de 12 casos de esta naturaleza, y ante el gobernador decía o trataba de justificar advirtiendo que muchos de estos jóvenes pues habían ido por propia voluntad. Pareciera, de acuerdo con el coordinador de seguridad, que hay muchos otros casos en los que se están investigando y ya hay incluso al menos un detenido, maestro. Así es, en realidad se trata de una práctica que ha venido operando la criminalidad organizada desde hace varios años en todo el estado de Jalisco, y que consiste en esencia en ofrecer trabajos con un sueldo muy atractivo para ciertas funciones. Una que normalmente se trata es de funciones de seguridad privada. Entonces lo que ocurre normalmente es que esas ofertas son falsas, se contactan a las personas, se les da información adicional y se les cita en algún punto de la zona metropolitana de Guadalajara o de otro municipio. De manera que la central de autobuses un punto de encuentro para que se dé ese reclutamiento. Y ahora lo que hemos visto pues es que se han recrudecido, ¿no?, esos mecanismos de reclutamiento, y por eso la central de autobuses en este año en particular ha concentrado muchos casos, ¿no? Estamos hablando donde tenemos las cédulas de 15 casos, pero en realidad hay más casos, ¿no? NTR ahora hablaba de 34 desapariciones que tienen como último punto de señalización la central de autobuses, ¿no? Pues no son pocos casos, y lo que es lamentable es que se trate de minimizar un problema, de negarlo, que está presente, ha estado presente en la zona metropolitana, que es el reclutamiento forzado. Está activo, estamos hablando, pues no podemos ni siquiera hacer un estimado, pero estamos hablando por lo menos de decenas de personas que están siendo reclutadas mediante ese mecanismo. No es un mecanismo voluntario, las personas son engañadas, cuando se enteran de las condiciones reales del trabajo, no se les permite regresar. Algunos incluso se tienen testimonios de que cuando quieren rechazar la oferta, son asesinados. Entonces es un problema grave y es lamentable que las autoridades estén minimizando lo que está ocurriendo. Es una tragedia. Saludos, doctor. Es una tragedia la que estamos viviendo en la entidad. Efectivamente, el gobernador dice, punto, no son 15, pero efectivamente hay 15 cédulas, y ¿sabe qué? Ni siquiera está el caso de Aldo, nuestro joven estudiante del CUCS, que desapareció precisamente ahí en la central camionera, o al menos es el último registro que se tiene. Se dirigía a su domicilio, allá a Tepatitlán, y como bien lo dice, NTR saca 34, 35, es realmente una monumental tragedia. Doctor, por desgracia el reclutamiento forzado no es nuevo, pero tan lamentable que poco se hace para desbaratar estas bandas o dar con ellas,
No hay un solo caso en esta administración. Por lo menos, lo he dicho también antes, en la administración pasada de Aristóteles Sandoval se descubrió un campamento de estos acá por la zona de Tala. Hoy nada. Sí, efectivamente ha habido mucha tolerancia a esa forma de esclavitud, que no es otra cosa más que eso, donde las personas son forzadas a involucrarse como sicarios, pero no solo, estamos hablando también, está acreditado, que son reclutados a la fuerza para operar los negocios criminales, ¿no? En Puerto Vallarta, que es una zona de reclutamiento muy activa. De hecho, los casos de la central tienen con Puerto Vallarta, pues son concentrados en casos de seguridad para, por ejemplo, empaquetar la droga que se vende al menudeo, ¿no? Es una tarea también en la que están involucrados estas personas, ¿no? Y en general para servir, digamos, al negocio como es operado por las bandas criminales. Lo que termina por también llamar poderosamente la atención o por preocupar es, al menos así se puede interpretar, pues la aparente falta de operativos para acabar con estas bandas que ya traen ese modus operandi muy definido, ¿no? Sí, no hay operativos, hay una tolerancia. Además, estos mecanismos se están volviendo más sofisticados porque ahora lo único es que les ofrecen un periodo de 3 meses, que van a ir a trabajar 3 meses. Incluso les dicen a los familiares que retiren las denuncias, pero no hemos sabido de casos donde se cumpla esa promesa. No hay casos documentados donde se haga valer esa parte del engaño que es, digamos, es un reclutamiento forzado, se reconoce, pero se les dice, solamente va a durar 3 meses. Resulta falso, no tenemos evidencia de que aún en ese supuesto se estén cumpliendo las condiciones de estos criminales, ¿no? Híjole, doctor, nuestros jóvenes totalmente en riesgo por una u otra forma por la inseguridad pública. En este caso, ¿conoce usted algún programa, algún proyecto para evitar este tipo de reclutamientos? Ya dice, no hay operativos, pero ¿hay algún programa para evitarlo? Yo creo que el mejor programa es platicar, digamos, en familia de esa situación. Deberíamos de tener una autoridad que nos alerte y no que minimice el problema. Deberían ser ellos los que digan, está ocurriendo esto, es grave, tenemos tal cantidad de casos. Y eso ayudaría para afinar esa plática, esa conversación que tenemos que tener todos los padres con nuestros hijos, advirtiendo de los riesgos sobre esas ofertas aparentemente muy, muy atractivas de ingresos fáciles, que resultan ser otra cosa, resultan ser entradas a la esclavitud, al uso forzado de la fuerza de trabajo y que no tiene, digamos, ninguna perspectiva de solución, ¿no? Pasan a ser parte de estos grupos criminales. Corriendo el riesgo de ser redundante, pero creo que sí resulta importante enfatizarlo, este tipo de reclutamiento se da principalmente haciendo uso de las redes sociales o se tiene identificado conforme lo que se conoce de algunos testimonios que también lo hacen ya cara a cara. Sucede también, es muy frecuente que amigos, conocidos sean los que recluten, a veces ellos mismos ignoran las condiciones y sea muy fácil para ellos invitar a amigos, conocidos, parientes, para que hagan lo mismo, para que se involucren con estas organizaciones que ofrecen condiciones muy, muy buenas salarialmente, pero que resultan ser otra cosa, ¿no? Doctor, a lo mejor aquí deberían de intervenir varias instancias, varias dependencias, pero como algunos de estos jóvenes son atrapados por anuncios falsos de empleo, de ofertas de empleo, ¿qué papel debe de jugar aquí precisamente la Secretaría del Trabajo, entre otras? Yo creo que hay una tarea que
corresponde a diferentes secretarías y efectivamente lo que señalas también la Secretaría de Educación, es importante que activara esos protocolos a nivel escuela, una alerta que indicara esta situación anómala, pero vamos, parte del reconocimiento de que hay un problema, mientras las autoridades sigan negándolo o minimizando, tenemos una situación de riesgo muy alta para todos. Si se le tuviera que dar si se le tuviera que dar una calificación al proceder de las autoridades en torno a estos casos, particularmente ahora enfocándonos a este modus operandi y los 15 o 30 o más inclusive casos que se han registrado y seguramente muchos en el subregistro, ¿qué calificación les tendríamos que poner? Me refiero a la capacidad de reacción y de acción de las autoridades. No, yo creo que es totalmente reprobatorio, es decir, estamos en un sexenio que por fortuna está finalizando, donde las políticas orientadas a contener la desaparición forzada pues fueron un fracaso, y parte del fracaso es esta vertiente que no se ha podido controlar del reclutamiento forzado. Doctor, desde el Comité de Análisis en Materia de Desaparición de la Universidad de Guadalajara, del total de personas desaparecidas, ¿cuántas estarán en esta situación del tema que hoy nos ocupa? Es difícil estimarlo, pero deben de ser cientos de casos. Es decir, el reclutamiento forzado ha sido una práctica constante de los grupos criminales en el Estado. Tenemos 2 sexenios con un problema fuerte de desaparición de personas. Entonces, saquemos cuentas, no es una decena, no son los casos nuevos, estamos hablando de un mecanismo que activamente ha venido produciendo este efecto, ¿no? Entonces, seguramente son cientos de personas. Híjole. Por no decir miles, ¿entienden? Es decir, no tenemos una cifra porque justo está siempre esta negación del problema. Claro. Y además faltaría también por ubicar algunos otros puntos que tal vez se encuentren en una condición similar, ¿no? Hubo algún momento en el que hablaban, por ejemplo, de la zona de Oblatos, por ahí por la zona de la antigua penal, como también un punto de alerta por este tipo de actos. Así es, y estos son los casos donde los familiares dan cuenta de a dónde van. Hay casos donde no dicen exactamente a dónde se dirigen, y estamos hablando también de la posibilidad de que hayan terminado reclutados a la fuerza, como estos casos. Entonces, no solamente son los casos de la central o de otro punto, sino que hay una lógica detrás del reclutamiento forzado que el gobierno del Estado no ha reconocido, no quiere reconocer, y que está implicando pues un daño considerable a las víctimas y a sus familias, ¿no? Doctor, nos queda muy poquitito tiempo, pero quisiera preguntarle, ya mencionamos el tema de la nueva central camionera, mencionó usted Puerto Vallarta, ¿cuáles son los puntos altamente rojos en Jalisco? Yo situaría uno en Puerto Vallarta, hay también una continua desaparición de personas en Tala, con esos fines de reclutamiento, y situaría otro en Lagos de Moreno, como 3 puntos constantes, candentes de reclutamiento forzado. ¿Y el perfil, doctor, jóvenes, de su situación económica, su situación social? Son generalmente jóvenes, que obviamente están buscando empleo, ya lo tienen en el área de seguridad privada, son candidatos que a menudo se buscan, pero no solo, en general se trata de jóvenes en condición de realizar alguna actividad física, ¿no? Hemos visto ese perfil como una víctima constante. Doctor, con el riesgo de que me regañen, pero va una pregunta más, y pareciera obvia, pero en este caso, ¿cuál es el crimen organizado? ¿Quién es el crimen organizado que los levanta, que los desaparece, que los secuestra? Tenemos un cártel que está presente muy fuerte, que es el cártel Jalisco Nueva Generación, y él es el principal
causante de la desaparición forzada y este tipo de desaparición con fines de reclutamiento. Pero no solo, estamos hablando también de otras células, otros grupos delincuenciales que también están involucrados generando desaparición de personas. Doctor Jorge Ramírez, agradecemos mucho que se dé tiempo de platicar con nuestra audiencia y pues nuestro reconocimiento a usted y a todo este equipo del Comité Universitario de Análisis de Personas Desaparecidas por la labor que vienen realizando. Hasta muy pronto, doctor. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, doctor.